Hola Jaime, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también. Tenemos un minuto más de cortesía y comenzamos. ¿De acuerdo? Hola Rafael, bienvenido. Gracias, profe. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Hola Marbelis, Hola, profe, ¿cómo está? todo muy bien. Cristian, Bueno, bienvenido. Adrián, adelante. Hola, ¿qué tal? Hola Miguel, adelante. Buenos Germán, días. muy buenos días para ti Los también. saludo a todos. Hola José Antonio, José Jair, Byron. Hola, profe. Bueno, Pues, hola. Buen día, profesor. Hola Gustavo, Pablo, Gerardo, ya vamos sumando, ¿eh? Pues muy bien, estamos en la hora marcada, se están incorporando los compañeros y vamos a comenzar. Les doy nuevamente la bienvenida a la asignatura de técnicas de aprendizaje automático, en este caso al quinto encuentro, donde estaremos hablando de algoritmos de clasificación. Pero todavía en realidad no vamos a plantearnos cómo parametrizar los algoritmos. A suponer que en este encuentro tenemos un algoritmo genérico que nos permite realizar la clasificación y a partir de esa clasificación vamos a obtener métricas. El día de hoy vamos a centrarnos fundamentalmente en el análisis de los resultados de un algoritmo de clasificación X, que más adelante estaremos viendo en la asignatura, y cómo interpretar estas métricas y esta información de salida de los clasificadores. Para la clase de hoy vamos a plantearnos tres pilares fundamentales. Primero vamos a hablar de clasificación binaria. Ya hemos platicado esto en otros encuentros. Vamos a refrescar qué cosa es una clase positiva, la clase negativa, cuál es el objetivo, cómo lo interpretamos, cómo lo planteamos como un procedimiento de aprendizaje supervisado. Y luego vamos a referirnos a la clasificación multiclase. ¿Sí? ¿Cuáles son las métricas que se derivan de estos dos fenómenos de clasificación? Y vamos a utilizar para ello la matriz de confusión, fundamentalmente las matrices que hoy tenemos de la matriz de confusión, y además vamos a hablar de curva ROC y área bajo la curva, ¿eh? Van a ser las métricas que vamos a emplear. Pues este tema 5 nos plantea de manera general, y vamos a estar continuándolo en futuros encuentros, la presentación de técnicas de clasificación tradicionales. Y cuando hablamos de tradicionales no implica de que sean técnicas antiguas, para nada. Significa que todos los días están surgiendo nuevos enfoques de clasificación, ya sea desde el punto de vista híbrido o de nuevas propuestas, ¿no? Entonces, lo primero es entender la base, cuáles son las herramientas que disponemos y luego, más adelante, entonces tendremos la oportunidad de probar herramientas del año quizás. Bueno, además de presentar estas técnicas de clasificación tradicionales, vamos a hablar de desempeño, ¿sí? ¿Cuán bueno es mi modelo de clasificación? Y esto a partir de medir determinadas métricas, ¿de acuerdo? Los objetivos de la actividad de hoy, por tanto, estarán enfocados a entender los conceptos fundamentales de la clasificación, ya sea binaria o sea clasificación múltiple, presentar algoritmos de clasificación, pero vamos a presentarlo desde el punto de vista conceptual. Es decir, hoy no nos vamos a centrar en describir una máquina de soporte vectorial o un árbol de decisión o un vecino más cercano. No, esa no es la idea. Hoy vamos a hablar de un procedimiento de clasificación y entender cómo la salida de ese clasificador se puede utilizar para obtener determinadas métricas de desempeño que nos va a permitir además, considerar otros problemas como el desbalance de los datos o la información oculta en las métricas. Como siempre, les recomiendo a todos no solo quedarse con la información del encuentro en directo, también es necesario irse a
la información que tiene el aula virtual, los recursos de lectura que dispone la universidad y los recursos audiovisuales que tienen disponibles, y además revisar la programación en Python que le coloco en el aula virtual. Esto implica también, si es posible, revisar la información que tienen en los foros y otras informaciones que tengan disponibles en recursos de internet, etcétera. ¿De acuerdo? Todos son válidos siempre que queramos aprender. Para iniciar este proceso, desde el punto de vista de clasificación, vamos a seguir trabajando con este esquema que habíamos adoptado de minería de datos o procedimientos para generar un, un proyecto de Machine Learning, considerando, digamos que cinco etapas fundamentales, donde habíamos hablado de el manejo o la extracción de los datos de la fuente, es decir, conformar nuestro dataset, preprocesar, analizar y transformar ese dataset y luego eh, plantearle esa información como entrada a nuestros algoritmos, que podía ser de clasificación o de regresión, e interpretar los resultados. Esa interpretación parte de métricas, como habíamos visto, algunas métricas específicas para el caso de regresión, pero también métricas específicas para clasificación. Y en ambos casos vamos a apoyar esta interpretación a partir de gráficos. Desde el punto de vista de clasificación, a diferencia de lo que habíamos platicado la semana anterior, un proceso de clasificación es donde tenemos una etiqueta discreta o categórica a la salida de nuestro algoritmo. El ejemplo que estamos utilizando es el que hemos venido empleando durante todo el curso de predicción de clima. Si queremos saber si el día será frío o caluroso, y aquí tenemos dos categorías, frío o calor. ¿De acuerdo? Desde este punto de vista, la decisión anterior se trata de un problema de clasificación binaria donde solo tenemos dos posibles clases. ¿De acuerdo? Si asociamos esto al ejemplo que habíamos visto en la primera clase, donde teníamos dos subconjuntos de automóviles que se diferenciaban por determinadas características, piénsese por ejemplo el color, y queríamos hacer un proceso de clasificación. Ya sabíamos que nuestro clasificador iba a construir una superficie de decisión que nos permitía predecir o separar de alguna manera las clases que estábamos representando a partir de los atributos. ¿De acuerdo? Y en esta clasificación, cuando estábamos hablando de clasificación supervisada, se caracterizaba por tener un vector de etiquetas. Bien, este vector Y donde la clase de automóvil azul se corresponde con la etiqueta 1 y la clase de automóvil rojo se corresponde con la etiqueta 2. Si nos planteamos incrementar el número de clases, aparece un automóvil de color verde, pues ya estaremos frente a un problema de clasificación multiclase y tendremos que introducir una nueva etiqueta para identificar esta nueva clase que está caracterizada por atributos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, retomemos el concepto de clasificación supervisada. Si en un problema de clasificación supervisada, nosotros teníamos datos etiquetados que nos permitían entrenar nuestro algoritmo de aprendizaje para luego proceder a presentarle datos no etiquetados y obtener una salida, es decir, una predicción. Esa predicción marcada en color malva, morado, nos va a permitir compararla con respecto a la información original de las etiquetas. Bien, durante este proceso nosotros vamos a poder obtener el error de clasificación como la diferencia entre el valor real de las etiquetas y el valor predicho por nuestro algoritmo de clasificación. Para esto es importante que ambos vectores tengan la misma dimensión y por supuesto ambos estén codificados de la misma forma. Hablando de codificación, recordemos que en el encuentro anterior, bueno, un poco antes del encuentro anterior, ya habíamos hablado de codificación one-hot encoding, que sucedía cuando teníamos un clasificador como las máquinas de soporte vectorial, donde etiquetas, la manera en que presentábamos las etiquetas pudieran ser mal interpretadas por nuestros clasificadores, indicándoles
que existía un tipo de relación, ¿de acuerdo? Pues aquí se le presenta nuevamente este ejemplo que habíamos utilizado en clases anteriores relacionado a colores y a ciudades, ¿de acuerdo? Pues partiendo de que garantizamos que los dos vectores presentan la misma dimensión y están codificados de la misma manera, pues vamos a analizar un pequeño ejemplo donde vamos a verificar, si vamos a considerar el etiquetado de dos clases, un problema de índole médico donde queremos predecir o clasificar los pacientes que tienen cáncer y que no padecen de cáncer. ¿De acuerdo? Digamos que es un tema muy sensible, con lo cual debemos garantizar obtener buenos resultados. ¿De acuerdo? Pues verán que en nuestro caso, es decir, en este ejemplo, tenemos un total, un ejemplo pequeño, tenemos un total de 12 observaciones o 12 pacientes. ¿De acuerdo? Tenemos 9 pacientes que padecen de cáncer, sabemos de antemano un problema de clasificación binaria, donde tenemos una clase positiva y una clase negativa, es un problema de clasificación supervisado, donde tenemos información a priori de los pacientes que padecen de cáncer y los pacientes que no padecen de cáncer. Y nuestro objetivo es entrenar un clasificador genérico, en este caso, para a partir de esta información, poder a futuro presentarle nuevos casos o nuevos pacientes y que el clasificador pueda predecir si se trata de un paciente enfermo o no. ¿De acuerdo? La clase etiquetada como clase negativa son los pacientes que no presentan cáncer y la clase positiva o etiqueta uno son aquellos pacientes que tienen cáncer. Y aquí vamos a resaltar algo, ¿eh? ¿Por qué tenemos clase positiva y clase negativa? Verán que cuando hacemos análisis en Machine Learning, por lo general, a la clase positiva se le atribuye la mayor significación. ¿Sí? Nosotros en este ejemplo consideramos que hay una mayor prioridad en detectar a las personas con cáncer respecto a la clase negativa, que son las personas que no tienen cáncer. Aunque igualmente potenciamos obtener un buen desempeño tanto, es decir, para las dos clases, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, veamos cómo estamos etiquetando cada una de estas clases. Aquí tenemos el vector real, es decir, la información que tenemos real disponible de los pacientes, es decir, la clase actual, donde tenemos los pacientes marcados en verde son aquellos que no tienen cáncer, los pacientes marcados, es decir, los que tienen etiqueta -1 son aquellos que pertenecen a la clase negativa, que no tienen cáncer, y los marcados con una etiqueta igual a 1 son los pacientes que tienen cáncer. Cuando nosotros aplicamos el algoritmo de clasificación, nosotros vamos a obtener un vector de etiqueta estimado. Fíjense que tienen un sombrerito aquí, un techo, como lo quieran llamar. Y esta clase predicha va a obtener una codificación del mismo tipo, es decir, -1 para aquellos que se clasificaron como que no tienen cáncer, de la clase negativa, y 1 para los que se clasificaron como la clase positiva o que tienen cáncer. ¿De acuerdo? Si nosotros seguimos el procedimiento que describimos antes, deberíamos hacer la diferencia entre estos dos vectores. ¿De acuerdo? Hagámosla. Solo un par de ejemplos. Aquí tenemos un -1, restamos -1 con -1 y esto, bueno, dos signos negativos se convierte en positivo, por lo tanto -1 más 1, 0. Bien, esto es lo que obtenemos como error de clasificación. Luego, hagámoslo con el segundo ejemplo, exactamente lo mismo, ¿no? 1 por -1 igual 0. Y ahora, esto va a ocurrir siempre que nuestro algoritmo clasifique correctamente a la clase a la que pertenece. Vamos a obtener un 0. Sin embargo, ese 0 se diferencia del color. El color nos está diciendo que se trata de una clase, de la clase positiva o de la clase negativa. Vayámonos a este ejemplo, donde nuestro paciente, vean el ejemplo que está marcado en azul, nuestro paciente en realidad tiene cáncer,
pero nuestro algoritmo de predicción está errando, su decisión está informando de que el paciente fue clasificado como que no tiene cáncer. Por tanto, aquí tenemos una operación de 1 por -1 igual a 2. ¿De acuerdo? Pues esto mismo va a suceder en el ejemplo marcado en amarillo, donde tenemos, la borro, igual a -2 y aquí igual nuevamente 1 - 1 igual a -1. ¿De acuerdo? ¿Qué está sucediendo acá? Pues que estamos errando, es decir, estamos errando nuestra clase positiva, estamos emitiendo un error en nuestra clasificación respecto a la clase positiva y dos errores respecto a la clase negativa. ¿De acuerdo? Podemos construir, podemos construir la matriz de confusión a partir de esta información. Sí, lo vamos a ver más adelante. Ahora, antes de construir la matriz de clasificación, bueno, en realidad vamos a construirla ahora y más adelante lo vamos a ejemplificar ya certeramente. Una matriz de confusión es el caso de una clasificación binaria, es una matriz de 2 por 2, siempre es una matriz cuadrada, donde en una de sus, es decir, en la vertical podemos colocar las clases reales, las predicciones, voy a borro y hago un espacio adicional donde vamos a colocar en vertical y horizontal las clases real, real significa la clase actual o verdadera, y la predicha. Y además vamos a colocar según sean las clases. Aquí pudiéramos colocar tiene cáncer o no tiene cáncer o directamente la etiqueta positiva y la etiqueta negativa. ¿Sí? Donde la etiqueta positiva corresponde a que tiene cáncer y la etiqueta negativa corresponde a que no tiene cáncer. Si nosotros fuéramos a hacer un conteo de la cantidad de valores que se clasifican correctamente, fíjense que son los valores que teniendo una etiqueta, por ejemplo, una etiqueta 1, han sido clasificados como que tienen una etiqueta 1, que correctamente son pacientes que tienen cáncer, tendríamos que mirar aquellos que están marcados en color rojo. Y aquí tendríamos dos valores. Luego, tendríamos que verificar los que están marcados en verde. ¿De acuerdo? Los valores en verde nos dirían aquellas etiquetas que son pacientes o corresponden a pacientes que no tienen cáncer y que han sido correctamente diagnosticados como que no tienen cáncer. Bien, y aquí tenemos 3, 4, 5, 6 y 7 valores. ¿De acuerdo? Notar de que estamos trabajando en la diagonal de la matriz de confusión y esta diagonal nos indica los elementos que se clasifican correctamente. ¿De acuerdo? Posterior a esto tendríamos que cumplir con las celdas vacías de manera de etiquetar aquel paciente que, por ejemplo, tiene cáncer, pero que si tiene cáncer, pertenece a la clase 1, es decir, a la clase positiva, pero que ha sido clasificado erróneamente como que no tiene cáncer. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, por tanto, un paciente, solo un paciente. Luego, nos restaría aquellos que pertenecen a la clase negativa pero que erróneamente han sido diagnosticados con cáncer. Y en este caso tenemos dos, eh, dos observaciones, sí, dos pacientes. ¿De acuerdo? A partir de esta matriz construida, nosotros vamos a ir obteniendo métricas. Sin embargo, antes de pasar a las métricas, pensemos cómo nos aporta información ese vector
decir, en qué sentido esa información que está en ese vector se está traspolando a esa matriz de confusión. Y para eso hay que pensar en los conceptos que hemos revisado en la asignatura de precisión y exactitud. Sí, siempre lo que buscamos o lo que queremos encontrar es un clasificador con una elevada precisión y una elevada exactitud. Es decir, el concepto de la diana son aquellas observaciones que están en el centro de la diana. Y queremos evitar aquellos clasificadores que se encuentran, no tienen, ni son exactos ni son precisos, si se encuentran lejos del centro y además dispersos, y podemos incluso aceptar desempeños que tengan exactitud, pero baja precisión, o exactitud sin precisión, dependiendo, por supuesto, del contexto. Diego, por acá me pregunta, ¿precisión y exactitud pueden ser igual a eficiencia y eficacia? No me gustan mucho las palabras eficiencia y eficacia. En el sentido, es decir, son palabras que a mis estudiantes de TFM les pido que no las coloquen nunca en un TFM. Eh, Hay que demostrar qué cosa es eficiencia y eficacia. Nuestros resultados pueden ser tener un alto desempeño, pero no ser eficientes en costo computacional. ¿De acuerdo? Entonces, preferible hablar de exactitud y precisión en lugar de eficiencia y eficacia. ¿De acuerdo? O puede ser que nuestro tiempo, si lo detectemos bien, con una alta precisión, pero en un tiempo muy largo. Entonces, prestarle atención a esos dos términos. No los recomiendo ni en artículos científicos ni en TFM. Pues la matriz de confusión que habíamos construido nos va a permitir un poco hablar de precisión y de exactitud. Como habíamos visto antes, pues tenemos un poco aquí, quizás pudiéramos ilustrar qué significa, bueno, creo que más adelante hay oportunidad para hacerlo. Tenemos nuestra matriz de confusión, la que hemos construido anteriormente, donde tenemos dos clases, es decir, pacientes con cáncer, pacientes sin cáncer. Los pacientes que tienen con cáncer pertenecen a la clase positiva, etiquetada con un 1. Los pacientes que no tienen cáncer pertenecen a la clase negativa, etiquetada con un -1. Y a partir de esta información, nosotros podemos entonces obtener el total de pacientes que han sido diagnosticados, es decir, que tienen cáncer en realidad. Sabemos que los pacientes que tienen cáncer en realidad son tres pacientes. eh, Son aquellos que tienen la etiqueta 1. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro y aquí tenemos el otro. ¿De acuerdo? Tres pacientes. Por tanto, al sumar en vertical, vamos a tener el total de pacientes que se etiquetan o que pertenecen a la clase positiva. Si hacemos lo mismo con la clase negativa, vamos a ver que tenemos 9 pacientes que corresponden a la clase negativa. Y esto era información a priori, es decir, ya lo conocíamos. Sin embargo, nosotros, si hacemos exactamente lo mismo en la diagonal, en la horizontal, vamos a encontrar que hay 4 pacientes de ese total que se han clasificado como que tienen cáncer, que pertenecen a la clase positiva. Y hay 8 pacientes que se han clasificado como que no tienen cáncer. ¿De acuerdo? Si nosotros hiciéramos esto, cuadro, ya estamos trabajando en proporciones, ¿eh? Y si además ahora revisamos la diagonal principal, estas proporciones las vamos a utilizar más adelante. Si además calculamos la diagonal principal, vamos a obtener información sobre el total de observaciones o de pacientes que han sido correctamente diagnosticados. Bien, es decir, tenemos 9 pacientes que han sido correctamente diagnosticados. Las celdas en color amarillo y en azul nos indican los errores en nuestra clasificación. Dicho de esta manera, lo que nosotros quisiéramos, es decir, lo ideal sería, o el mejor escenario sería que
en la diagonal principal estuviera el total de pacientes que no tienen cáncer o etiquetados con la clase -1 y el total de pacientes de la clase positiva o de que no presentan o que tienen cáncer. ¿De acuerdo? De esta manera entonces estaríamos trabajando sobre una clasificación perfecta o con 100% de certeza. Pues vamos a ponerle nombre entonces a estas fracciones, ¿eh? Vamos a hablar de verdaderos positivos y de verdaderos negativos. ¿Cuáles son los verdaderos positivos? Son aquellos pacientes que teniendo cáncer se clasifican como que pertenecen a la etiqueta positiva o que tienen cáncer. Es decir, hay dos pacientes, este TP, que son los true positivos, es igual a 2. Por otro lado, tenemos, si analizamos la misma columna y la misma fila, vamos a encontrar que si lo hacemos en las filas, para un paciente que, bueno, vamos a trabajar primero la diagonal. Verdaderos negativos. Los verdaderos negativos son aquellos pacientes que sin tener cáncer son diagnosticados que no padecen la enfermedad, ¿correcto? Entonces esto es true positive y true negative. ¿De acuerdo? El false negative y el false positive, o falso positivo y falso negativo, corresponden a aquellos valores que teniendo, teniendo cáncer han sido erradamente clasificados como que pertenecen, sí, pertenecen a una clase o pertenecen a la otra, ¿no? En este caso, sabemos que los pacientes que tienen cáncer, de los pacientes que tienen cáncer, que sabíamos que eran tres, hay uno que ha sido clasificado de manera negativa, es decir, como un falso negativo. Y de los pacientes que no tienen cáncer, que sabemos que son 9, hay dos que han sido clasificados como falso positivo. Y de esta manera ya le damos sentido a las celdas nuestra, eh, de nuestra matriz de confusión. Sin embargo, representar la información en la matriz de confusión para clases pequeñas, para clasificación binaria, puede ser muy fácil. Podemos sacar conclusiones visuales de este tipo de información gráfica, pero cuando nuestra clasificación es múltiple ya se nos suele dificultar. En ambos casos podemos obtener métricas de desempeño. ¿Qué son las métricas de desempeño? Pues son los cálculos o las relaciones que vamos a tener a partir de considerar las filas y las columnas de nuestra matriz de confusión. Por ejemplo, si hablamos, bueno, ya conocemos true positive, false positive, true negative y false negative. ¿De acuerdo? Si hablamos de precisión, accuracy, error, especificidad y recall, vamos a tener que sacar esos cálculos de la matriz de confusión teniendo en cuenta cómo se relaciona con el total de observaciones. Por ejemplo, el recall que nos da información respecto a la clase positiva no es más que los verdaderos positivos sobre el total de verdaderos positivos más falsos negativos. Que no es más que este 3 que teníamos. Si sacábamos la cuenta, el, el recall en este ejemplo era 2 sobre 3. Listo, ¿verdad? Y luego aquí teníamos 7 los verdaderos negativos sobre los verdaderos negativos más los falsos positivos. Teníamos un 7 más un 2, un 7 sobre 9. Y del lado de acá teníamos un accuracy, que es la suma de la diagonal, de los elementos de la diagonal principal, que teníamos 2 más 7, sobre el total de observaciones que tenemos en nuestros datos. Nuestros datos, si no recuerdo mal, teníamos 12, por tanto el accuracy no es más que 9 sobre 12. Y así sucesivamente podemos ir sacando estos cálculos. La cuestión no solo es obtenerlo, es decir, lo podemos hacer manual, lo podemos hacer utilizando determinadas funciones en Python, utilizando metric.recall, metric.accuracy, metric.f1, metric.precisión.
sino interpretar estos datos. ¿De acuerdo? Y aquí nuevamente estamos, para poderlos interpretar, haciendo uso de estos conceptos de estadística, de exactitud y precisión. Bien, si nuestro objetivo es alcanzar una alta precisión y una alta sensibilidad o exactitud, pero pudiéramos también tener otros escenarios donde alcanzamos una alta precisión y una baja sensibilidad o exactitud. Y en este caso pensemos, por ejemplo, en que gráficamente podemos tener, este caso, dos barras donde tenemos la desviación estándar, la media y la desviación estándar de una serie de experimentos. Y nosotros, si tuviéramos este gráfico, nos quedaríamos, por supuesto, dado que los dos clasificadores tienen el mismo desempeño, nos quedaríamos con este primer escenario. Pensemos que esto puede ser un 89% de desempeño. Bien, pero este 89% de desempeño es mucho mejor que este 89% de desempeño porque tienes una variación mucho más grande para arriba, pero también hacia abajo. ¿De acuerdo? Luego pudiéramos tener eh, ejemplos donde este valor aumenta. Pensemos un 99% y sabemos que cuando tenemos un desempeño elevado también tenemos que pensar eh, en sobreajuste, ¿de acuerdo? Es algo que debemos considerar. En cualquier caso, nuestro objetivo es llegar a un escenario similar a este, si donde tenemos una alta sensibilidad y una alta precisión, y para eso tenemos estas métricas. De estas métricas, bueno, sabemos la acuracia, la acabamos de calcular, y el error se obtiene como el inverso de la acuracia. De esta métrica en particular estaremos hablando un poco más adelante. Además de estas que hemos presentado, tenemos el F1. El F1 es la combinación de precisión y recall. Es decir, nos permite a partir de la media armónica combinar estos dos valores en un solo valor numérico. Bien, recordemos lo que sucedía con regresión. Cuando hablamos de regresión, que teníamos unas métricas, dijimos que esas métricas no nos eran útiles solo cuando comparábamos los algoritmos. Sí, a diferencia de lo que sucede en regresión, en clasificación, si tenemos un F1 cercano a uno o una precisión, un accuracy cercano a uno, ya estamos hablando de un buen desempeño, ¿no? Sin embargo, hay que interpretar qué es lo que sucede cuando tenemos estos valores cercanos al límite. Es decir, esos buenos desempeños implica de que los falsos negativos y los falsos positivos, es decir, aquello que tenemos fuera de la diagonal principal, recuerden que aquí tenemos true positive, true negative, y acá tenemos falso negativo y falso positivo. Bien, estos valores están tendiendo a cero. Si tienden a cero, significa que nuestro desempeño se encuentra principalmente en la diagonal principal. Si tenemos un buen desempeño o reconocemos efectivamente con calidad, con, con buenos indicadores, las dos clases. ¿De acuerdo? Pero hago notar, ¿por qué true positive? Bueno, porque habíamos hablado de que en la clase positiva vamos a indicar aquella clase que queremos priorizar. Bien. Sí, Marbelis, recall. Recall no es más que la relación que existe, cómo se clasifican o cómo están distribuidos la cantidad de observaciones que pertenece a las clases positivas. Fíjense, aquí tenemos las clases reales, y cómo cómo tu algoritmo de clasificación las reconoce efectivamente o las reconoce correctamente, dado que pertenecen a la clase positiva. Y esto no es más que true positive, es esto que tenemos aquí, es decir, el true positive sobre la suma de la vertical. Que si este valor es cero, bueno, significa que el 100% de los datos de la clase positiva han sido correctamente eh, detectados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a echarle unos números. ¿Les parece? Para este desempeño, pensemos en una clasificación binaria,
Bueno, aquí va un signo negativo, tenemos una clase positiva, una clase negativa, donde tenemos precisión y recall, accuracy y F1. Si le ponemos números a unos números un poco más sencillos a, a esta matriz de confusión, vamos a tener un total de 50 observaciones, y es un dataset de 50 filas donde hay dos clases consecutivas, una clase que tiene 20 y una clase que tiene 30. La clase que tiene 30 pertenece o está describiendo perros, y la clase que tiene 20 está describiendo gatos. Y nuestro algoritmo de clasificación lo que está tratando es de, ante nuevas observaciones que le presentemos, vamos a predecir si se trata de un perro o un gato. ¿De acuerdo? Precisión. Precisión es true positive sobre true positive más los falsos positivos. Por tanto, tenemos los verdaderos positivos sobre 24 más 2, que es decir, vamos a estar trabajando en la fila. Y esto nos va a dar un 0,92. El recall, como habíamos dicho, es trabajar en la columna correspondiente a la primera clase, a la clase positiva, y vamos a tener 24 sobre 24 más 6. Y eso nos está diciendo que hay un recall de 0,8. Y luego el F1 no es más que la combinación de precisión y recall, considerando el valor de la media armónica. Es bueno tener un 0,92 y un 0,98. Un 0,8, perdón. Sí, son valores que mientras tiendan a uno, nos indican un mejor desempeño, pero solo son válidos. Sí, aquí podemos decir que tenemos un buen desempeño, pero no podemos decir que es mejor. Tenemos que compararlo con eh, parámetros diferentes para el mismo clasificador o con otro clasificador. Entonces hay la media armónica. La media armónica lo que significa es que usted está teniendo en cuenta esta ecuación. Es decir, la relación entre precisión y recall en el denominador. Es decir, usted está teniendo esta información que le aporta a... si usted sustituye, si usted viene aquí y sustituye las ecuaciones de recall y precisión, va a obtener al final esta formulación. ¿De acuerdo? Bueno, aquí curiosamente les dejo un enlace de una herramienta online que me pareció maravillosa, ¿no? Que nos permite calcular la matriz de confusión, calcular las métricas, probarla, por supuesto, es mucho más cómodo programarlo, ¿no? Pero probar y obtener las métricas para cualquier dimensión de la matriz. Es simplemente ponerle los números, construir la matriz de confusión y online obtenemos estas métricas. Está muy, muy chula, como dirían, para probar que lo que estamos haciendo está correcto. ¿De acuerdo? Ahora, hagamos énfasis en el error. El error es inversamente proporcional a la accuracy, pero aunque es una media o una métrica tradicional para evaluar los clasificadores, si pensemos que tenemos un accuracy de un 99%, eh, e inmediatamente vamos a decir, pues muy bien, esa herramienta da un buen desempeño. No, lo que sucede es que la accuracy es sensible a la distribución de los datos. Sí, sabemos que los datos, nuestro dataset puede estar desbalanceado, pero además es sensible al coste. Por tanto, si nosotros vamos a evaluar el desempeño, no debemos simplemente quedarnos con la accuracy. Debemos utilizar el resto de las métricas y valorarlo. Para eso vamos a mostrar algunos ejemplos. Pero antes, eh, ejemplifiquemos qué significa desbalance en los datos, ¿no? Aquí tenemos marcado en verde una matriz de confusión, de una clasificación binaria, donde tenemos unas clases perfectamente balanceadas. Cada clase tiene 255 datos y aquí no habría problema. Esta no es la realidad. Los problemas reales no se caracterizan de esa manera, ni sean problemas sociales, ni industriales, ni económicos. Siempre vamos a tener desbalance, en mayor o menor medida. ¿Tenemos herramientas que son robustas al desbalance? Sí. ¿Tenemos otras que lo son menos? También.
Aquí les muestro nuevamente un enlace al grupo de investigación de inteligencia artificial de la Universidad de Granada, donde pueden observar herramientas robustas y estudios relacionados al desbalance de datos. Sin embargo, quiero mostrar es decir, este ejemplo donde tenemos un conjunto de datos desbalanceados. La primera clase, eh, sí, Gloria, ¿logró entrar al sitio? Sí, profe, sí. Quería hacer el Muy bien. ejemplo que tú nos explicaste acá con los valores de la matriz de confusión. Ya, muy bien. Pues en este ejemplo de la desbalance de datos, la primera clase o la clase positiva tiene 950 y la clase negativa tiene 30 datos. Aquí hay un desbalance obvio, ¿no? Eh, y puede ser un caso real. Sin embargo, vamos a hacerlo más extremo. Bien, pongamos un cero aquí. Pongamos un cero. Gloria, ¿te atreves a utilizar la herramienta y calcular esta matriz de confusión colocando 900, 0, 10 y 0 a ver qué te sale? Ya voy, profe. Bien, en tanto yo lo voy a ir haciendo por aquí y lo voy a hacer con el Accuracy. Bien, el Accuracy no era más que la suma de la diagonal principal, 900 más 0, más la suma total, es decir, todos los datos que tenemos en cada una de las celdas. Y eso nos da 910. Correcto, esto nos debe dar un 0,98 aproximadamente. Me corriges, Gloria, me comentas si qué te da. Profe, es que acá en el programa entonces le estoy dando la matriz que me la haga para dos clases, ¿sí? Me dice clase uno. Entonces en clase uno coloco 900. Sí, 900. Listo. La siguiente clase 2, ¿cuánto es? Cero. Eh, Da cero. 50. Cero. Cero. Pues muy bien, ahí ya Gustavo está Profe, sí, mostrando. profe, pero da el 98%. Correcto. 98.91%. Bien, ahora, ese 98%, si nosotros tuviéramos una venda en los ojos y nos dice este clasificador da 98%, sin ver esa matriz de confusión, ¿qué diríamos? Muy bien, ¿de acuerdo? Sin embargo, miren, eso nos está diciendo que no logra reconocer ningún dato de la clase negativa, ¿de acuerdo? Por tanto, ese 98% nos está engañando. Ahora hagamos lo mismo. Si quieren, si gustan, hagan el mismo cálculo con esto, le va a dar un 98% también. ¿De acuerdo? Entonces, estaríamos comparando dos herramientas que, bueno, no hay que hacerlo, lo podemos hacer a mano. Este es un ejercicio importante para el examen, ¿eh? En el examen perfectamente le ponemos los valores de etiqueta y le damos la fórmula y le pedimos calcularlo. Claro, háganlo a mano, lo pueden hacer a mano, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero es que llamarle la atención, vean cómo el Accuracy nos da un 98% de desempeño cuando en realidad la segunda clase no se está clasificando ningún dato. Bien, y ahí hay un problema y se debe a que nuestro dataset está desbalanceado y nos está falseando la precisión, es decir, la accuracy de, de nuestro algoritmo. Ahora, para poder manejar este tipo de situación, no solo es recomendable apoyarse en otras métricas como precisión, recall, etcétera, visualizar la matriz, entender lo que significan las métricas, sino también utilizar lo que se conoce como curva RAW o eh, curva relativa de operación o curva característica operativa, si según se interpreta en la sigla. Y el área bajo la curva RAW. Bien, vamos a hablar de esta nueva métrica. Esta área bajo la curva va a ser equivalente al desempeño de nuestro clasificador. Nuevamente aquí indico que hay un -1 en este como error. La curva RAW es una comparación de características según el umbral de decisión. Bien, y nos permite relacionar, ¿qué cosa? La tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos. Bien, fíjense que estamos trabajando en el primer caso, estamos trabajando sobre esta información que es el recall y del otro lado estamos trabajando con qué cosa, con
la precisión. Bien, esto nos da información de la precisión y esto nos da información del recall. Fíjense gráficamente lo que sucede cuando nosotros hacemos un proceso de clasificación. Cuando nuestra clasificación es excelente, pues nosotros tenemos la mayoría de los datos en la diagonal principal y nuestra distribución de los datos está totalmente separada. No caemos no ocurre confusión entre las clases. Pensemos, si hablamos geométricamente, esas son dos clases linealmente separables. Bien, si nuestros datos empiezan a mezclarse, ya sea por ruido o por características del proceso, nosotros empezamos a caer en una mezcla, bien, donde empieza a aparecer valores de falsos negativos y falsos positivos. Y luego, si nuestros datos están superpuestos, ya nuestro clasificador no logra clasificar correctamente. Pues, si nosotros tomamos entonces el recall, la precisión o la tasa de falsos positivos y la tasa o la razón de falsos positivos y la razón de verdaderos positivos y la graficamos en un rango de 0 a 1, pues nosotros vamos a poder construir una matriz, perdón, un gráfico, donde el área debajo de ese gráfico, cuando sea total, va a corresponder al escenario de un desempeño excelente. Cuando esté por encima de la diagonal de ese gráfico, es decir, el área sea superior a 0,5, nuestro desempeño va a ser relativamente bueno. Por supuesto, no es lo mismo tener un A igual, un AUC igual a 0,55 que un AUC igual a 0,75. Bien, ahí hay que tener en cuenta. Siempre que estemos encima de 0,5, nuestro desempeño no es mediocre. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ejemplificar estos conceptos de desbalance de datos, área bajo la curva, cálculo de métrica, a partir de un ejemplo práctico. Bien, consideremos que tenemos tres clasificadores. El objetivo de estos clasificadores es predecir si abrir una válvula en un módulo de refrigeración de una central nuclear. Bien, una válvula no es más que una llave que nos permite pasar o no agua. Y nosotros vamos a tener siempre 75, no, Daniel, para nada. Eh, lo que queremos es que sea de 0 punto, respondiéndole a Daniel que hace una pregunta en el chat, nuestra área bajo la curva debe moverse entre 0,5 y 1. Mientras más cerca estemos de 1, mejor. Pues en este ejemplo, nosotros vamos a tener cuatro situaciones. Primero, nuestra temperatura, si nuestra temperatura en la central nuclear aumenta, nosotros debemos abrir o enfriar, sin abrir la válvula de refrigeración. Si hacemos esto, bueno, estamos ok, no pasa nada, nuestro sistema se mantiene funcionando. Si nuestra temperatura aumenta en la central nuclear y mantenemos cerrada la válvula de refrigeración, pues lo que va a ocurrir es un desastre. Bien, va a ocurrir Chernobyl. Si por otro lado nuestra temperatura disminuye y cerramos la válvula de agua de refrigeración, bueno, excelente. No necesitamos agua de refrigeración. Sin embargo, si nuestra temperatura disminuye y estamos abriendo innecesariamente, si estamos enfriando innecesariamente, lo que estamos perdiendo es dinero. ¿De acuerdo? Este tipo de situación nosotros la queremos predecir con tres herramientas de clasificación diferentes. Clasificador 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Para eso, nosotros vamos a utilizar, para el ejemplo, 100 muestras, perdón, 100.000 muestras, ¿sí? 100.000 filas, observaciones de este proceso. De esas 100.000, un operador de planta nos ha dicho de que bajo su experticia 99.500 son del tipo cerrar. Es decir, la decisión ante esas 9.500 observaciones, el operador cerraría la válvula de agua. Bien, y que en 500 observaciones o 500 muestras, el operador abriría la válvula. Pues nosotros tenemos que, con esa información
Recuérdense que estamos en un problema de aprendizaje supervisado. Esto es lo que nos da información supervisada a priori de nuestra situación y que vamos a utilizar para entrenar a nuestro clasificador. Bien, vamos a pensar de que no nos muestran la matriz de confusión y nos dicen que de las 100.000 instancias, el clasificador uno, aquí voy a ir un poco más despacio para que todos lo entiendan, el clasificador uno nos da un error, recuérdense que el error es el inverso de la Curacy, de 0.7, el clasificador 2 nos da un error de 0.5 y el clasificador 3 nos da un error de 12.1. ¿La decisión cuál sería? A partir de esta información, seleccionar este, ¿cierto? ¿Verdad? Sin embargo, si nosotros ahora vemos la matriz de confusión, nos vamos a dar cuenta, primero, veamos los escenarios, ¿ven? Este escenario es el crítico. Wow. Si abro y cierro, es decir, si necesito abrir y cierro, eso explota. ¿De acuerdo? Si abro, cuando necesito abrir, todo bien. Esa es nuestra primera clase, abrir la válvula. Y luego la clase negativa es cerrar la válvula. Siempre que abramos cuando lo necesitamos, vamos a mantener el proceso seguro. Ahora vamos a ver las matrices de confusión. Habíamos dicho que nos quedaríamos con este error, ¿eh? Pero ¿qué sucede? Que nuestro clasificador, como se trata de un problema desbalanceado, donde habían 99.500 observaciones, vuelvo aquí, 9.500 observaciones de la clase cerrar y 500 observaciones de la clase abrir, pues está influyendo en el error de clasificación, pero nunca está prediciendo correctamente la clase abrir. Significa de que aunque el error es 0.5, cuando necesitemos abrir, nosotros vamos a estar cerrando. Bien, por ende, esto significa boom, aquello explotó. ¿De acuerdo? Entonces, nuestras opciones están en este error y en este error. ¿Cómo nos decidimos por cada uno? Pues hay que irse a las métricas. Vamos a calcularlas. Vamos a mantener todavía esto y vamos a ver qué sucede. Si nosotros calculamos la sensibilidad y la especificidad, que no son más que la tasa de verdaderos positivos y la tasa de verdaderos negativos, es decir, es otra manera de llamarle a estas métricas que hemos visto, vamos a ver que para este clasificador que habíamos desechado, vea cómo hay un cero aquí, y eso ya nos está diciendo, y además es un indefinido aquí ya nos está diciendo que no asumamos ese clasificador. Sin embargo, cuando vemos sensibilidad y especificidad del clasificador uno y el clasificador 2 vemos que aquí es 60% y este es 80%, con lo cual el 80 es un número superior. Sin embargo, aquí nos da en el segundo hiperparámetro, en segunda métrica, perdón, nos da un 99.5 y el otro lado nos da un 87.2. ¿Cómo lo decidimos? Bien. Y si a eso le sumamos la precisión, vemos que el primero tiene una precisión de 37.5 y el otro tiene una precisión de 3. ¿Cómo nos decimos? Pues sucede que cuando tenemos muchas métricas, tenemos que intentar buscar o decidir cuál es la métrica final con la que nos vamos a quedar o buscar una métrica que combine diferentes informaciones. Y la curva RO es la manera de hacerlo. Bueno, aquí ya desechamos el clasificador 2 y vamos a construir a partir de esa matriz de confusión y de las métricas de true positive, false positive, false negativo, true negativo y false positivo, es decir, de las cuatro métricas que obtenemos de la matriz de confusión, vamos a construir la curva RO. Para construir la curva RO de manera manual, es decir, el algoritmo lo va a hacer cuando lo programemos en Python, en C, en MATLAB, ponemos curva RO y él no lo va a hacer. Hay que entender simplemente lo que estamos haciendo. El primer paso sería normalizar la matriz de confusión por columnas, ¿de acuerdo? Y ubicar convenientemente los valores. Normalizar significa dividir los valores entre el total de observaciones por clase.
Bien, la clase positiva tenía 300 muestras clasificadas correctamente, de 500. La clase negativa tenía 200, perdón, la clase negativa tenía 99.500 y así sucesivamente lo vamos a dividir. Una vez que lo tengamos ya normalizado, lo vamos a ubicar en las celdas correspondientes y vamos a graficar en un gráfico de 0 a 1. Vamos a ubicar los puntos de true positive y eh, false positive, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto, entonces podemos construir la matriz de confusión. Con la matriz de confusión, vean el área de abajo, perdón, con la curva ROC, el área debajo de la curva nos va, es decir, mientras el área debajo de la curva sea mayor, nuestro clasificador de manera integral es mucho mayor. Fíjense que aquí teníamos un error de 12.1 y un error de 0.7. Sin embargo, el área bajo la curva nos está diciendo que integralmente el clasificador 3 es más conveniente que el clasificador 1. Por otro lado, y eso se debe a que el área bajo la curva es a, bueno, aquí he hecho una chapuza, para C1 es menor que el área UC para C3. ¿De acuerdo? Con lo cual es menos conveniente. Si hacemos una analogía ahora con coste económico y decimos que si, si nosotros necesitamos abrir porque la temperatura aumentó y yo cierro, esa explosión que va a ocurrir tiene un coste para mí de 5.000 euros. Sin embargo, si yo necesito cerrar porque la temperatura es baja y yo mantengo abierta la válvula de enfriamiento, mi costo de esa operación, el agua que yo estoy gastando, es equivalente a 20 euros. Bien, si ahora yo multiplico, si llevo esta evaluación más allá de la inteligencia artificial y hago un análisis económico serio, y para cada uno de los clasificadores lo evalúo con su costo, lo que tenemos que hacer es multiplicar las celdas individualmente. Vamos a ver que, primero, el clasificador 2 que habíamos desechado es el que más caro nos va a salir porque va a ser aquel donde seguramente va a explotar la planta. ¿De acuerdo? 2 millones de 5.000 y tanto. ¿De acuerdo? Por otro lado, el clasificador 1 como presenta una cantidad de datos incorrectamente clasificados, va a tener un costo de 1 millón y tanto. Sin embargo, el clasificador 3 que era el que nos sugería que era el que debíamos utilizar, va a tener también un costo inferior. Y nuevamente, garantizamos el desempeño tanto desde el punto de vista de inteligencia artificial como económico. ¿De acuerdo? Y hasta aquí, digamos que el contenido de las métricas. En la semana próxima estaremos platicando ya de clasificadores. Estaremos hablando de árboles de decisión, donde analizaremos los árboles de decisión para clasificación y regresión, con lo cual las métricas que hemos visto en las otras dos clases las vamos a estar utilizando. Vamos a tener que hacer análisis exploratorio de los datos, clasificar y hacer regresión y obtener las métricas en cada caso. Entonces, hasta aquí lo que yo les traía el día de hoy. El archivo de Python que tiene es muy simple. Les recomiendo a todos revisarlos y nuevamente invitarles a hacer uso del foro. Como ven, bueno, estamos tratando de tener ejemplos un poco más prácticos en las clases, con lo cual nos consume más tiempo. Pero recuerden que los foros están disponibles para las dudas. Siempre pueden comunicarse por esa vía. Por acá, Daniel, la curva RO se debe hacer para cada clase. La puedes hacer para cada clase, sí. Esto es un poco más entendible para mí esta clase. Gracias, profe. Pues me alegro, Jair. Entonces, muchachos, muchas gracias por estar en la clase de hoy. Ya se nos agotó el tiempo, pero nuevamente les invito a utilizar los foros y estoy pendiente totalmente de sus dudas.
¿De acuerdo? Entonces, buen fin de semana y buen descanso. Dice, profe, muchas gracias. profe, y a todos los compañeros. Gracias, profe. Luego. Otra Gracias a clase. todos, que tengan Profe, feliz fin de buenos semana. proyectos.